Buenas tardes a todos. Soy la doctora Ochoa de la bóveda de información de la Fundación. Hoy examinaremos al SCP-049. Ítem número SCP-049. Clasificación de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda de contención humanoide segura estándar en el sector de investigación 02 en el sitio 19. SCP-049 debe ser sedado antes de ser transportado. Durante su transporte, SCP-049 debe ser asegurado con un arnés de restricción humanoide de clase 3, incluyendo un collar cerrado y restricciones en sus extremidades, y monitoreado por no menos de 2 guardias armados. Si bien SCP-049 ha sido generalmente cooperativo con la mayoría del personal de la Fundación, ataques o repentinos cambios en su comportamiento suelen ocurrir con una fuerza elevada. Bajo ninguna circunstancia, el personal debe entrar en contacto directo con SCP-049 durante estos ataques. En el caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha demostrado que la aplicación de la banda produce un efecto calmante sobre la entidad. Una vez calmado, SCP-049 generalmente volverá a ser obediente y regresará a su contención con poca resistencia. Con el fin de facilitar la contención continua de SCP-049, la entidad debe ser provista de un cadáver animal recientemente fallecido, normalmente un bovino o algún otro mamífero grande, una vez cada 2 semanas con fines de estudio. Los cadáveres que son convertidos en instancias de SCP-049-2 deben ser removidos de la celda de contención de SCP-049 e incinerados. A SCP-049 ya no se le permite interactuar con sujetos humanos y se le deben negar todas sus peticiones de estos. Actualización de los procedimientos de contención temporal. Consulte el Adendum 049.3. Bajo la Orden 049.S19.17.1 del Comité de Contención, SCP-049 ya no tiene permitido interactuar directamente con ningún miembro del personal de la Fundación, ni debe proporcionársele ningún cadáver adicional para su uso en cirugías. Esta orden persistirá indefinidamente hasta que se llegue a un consenso respecto a la contención continua de SCP-049. Descripción: SCP-049 es un ente humanoide de unos 1.9 metros de estatura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propias de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo. Taliguantes son idénticos a un pellejo endurecido acumulado sobre la piel, mientras que la máscara está compuesta de una especie de quitina que crece a partir de los huesos del rostro, y es casi indiscernible de la forma que pueda haber bajo ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, SCP tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior. SCP-049 es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. El ente dice haberse originado en la Francia del siglo XV, si bien admite que ha sido todo un trotamundos. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la Fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse agresivo en ocasiones en las que siente que se halla en presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza precisa de esta pestilencia es desconocida por el momento para los investigadores de la Fundación, parece ser una fuente de notable preocupación para SCP-049. SCP-049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a ser necesaria su restricción física al encontrarlos. Sin supervisión, SCP-049 tratará de matar a cualesquiera de estos individuos. SCP-049 es capaz de provocar el final de todas las funciones biológicas de un organismo mediante el contacto cutáneo directo, es decir, contacto con la piel. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-049 ha expresado frustración o remordimientos tras estas muertes,
indicando que habían hecho poco para matar a la pestilencia, aunque tratará de realizar una intervención quirúrgica tosca en el cadáver mediante las herramientas contenidas en una bolsa negra de doctor que siempre lleva consigo. El espacio del interior de esta bolsa parece ser anormalmente grande, puesto que se ha observado a SCP-049 extraer objetos más grandes que la propia bolsa para intervenir a los sujetos fallecidos. Si bien estas intervenciones no son siempre exitosas, suelen resultar en la creación de casos de SCP-049-2. Los casos de SCP-049-2 son cadáveres reanimados en los que SCP-049 ha operado. Estos casos no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta. Si bien estos casos están generalmente inactivos, se mueven muy poco y lo hacen solo para caminar, pueden volverse extremadamente agresivos si se les provoca o si SCP-049 se lo indica. Los casos de SCP-049-2 manifiestan funciones biológicas activas, pero son enormemente diferentes a las propias de la fisiología humana conocida. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 insiste en que los sujetos han sido curados. Apéndice 049.1 Descubrimiento. SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante un asalto en una residencia local, unos investigadores descubrieron varios casos de SCP-049-2, además de a SCP-049. Mientras el personal de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los casos hostiles de SCP-049-2, se percibió que SCP-049 observaba la confrontación y tomaba notas en su diario. Una vez todos los casos de SCP-049-2 fueron eliminados, SCP-049 fue contenido dentro de la Fundación por voluntad propia. A continuación, la entrevista dirigida por el Dr. Raymond Ham durante la investigación inicial. Entrevistador: Dr. Raymond Ham, sitio 85. Entrevistado: SCP-049. Inicio de registro. En francés. Bien, pues, ¿cómo deberíamos empezar? ¿Una presentación? ¿Eso es francés? ¿Podemos traer a un traductor? En inglés. El inglés del rey. No hace falta traducir, señor. Ya lo hablo lo bastante bien. Bueno, soy el Dr. Raymond Han y... Un doctor. Un individuo afín. No lo dudo. ¿Y en qué se especializa, señor? Criptobiología, ¿por qué? Un hombre de la medicina, como su servidor. Maravilloso. Y yo que temía haber sido secuestrado por matones callejeros. Contempla la habitación. ¿Y este lugar es su laboratorio? Me lo preguntaba, tan limpio como está, y teniendo tan escaso rastro de la pestilencia. ¿La pestilencia? ¿A qué se refiere? ¡El azote! La gran mortandad. Vamos, ya sabe, Se toca la sien con furia. ¿Cómo la llaman? No importa. La pestilencia, sí. Abunda más allá de estos muros, ¿sabe? Tantos han sucumbido ante ella y tantos más le seguirán, hasta que llegue el momento en que pueda hacerse una cura perfecta. Se recuesta en su silla. Por fortuna, estoy muy cerca. Es mi deber liberar al mundo de ella, ¿sabe? La cura que acabará con todas las curas. Cuando dice la gran mortandad, ¿habla de la peste bubónica? No sé qué es eso. Ya veo. Bien. Bueno, los entes que encontraron nuestros agentes en esa casa ya estaban muertos cuando los encontró usted, ¿sí? ¿Y los reanimó? En cierto modo. Ve las cosas de forma tan simple, doctor. Expanda sus horizontes. La vida y la muerte, la enfermedad y la salud son términos de principiante para galenos principiantes. Solo hay una dolencia en el mundo de los hombres, y es la pestilencia. Y nada más. No se equivoque. Estaban muy enfermos, todos lo estaban.
¿Cree que curó a esa gente? Desde luego, mi cura es muy eficaz. Esas cosas que recuperamos no eran humanas. Pausa y mira con rabia al Dr. Ham. Sí, bueno, no es una cura perfeccionada, pero con tiempo llegaremos a eso. Y con más experimentos. Me he pasado toda una vida desarrollando mis métodos, Dr. Ham. Y otra vida más seguiré si debo hacerlo. Está bien, ya hemos desperdiciado mucho tiempo. Hay mucho que hacer. Necesitaré un laboratorio propio, uno donde pueda realizar mis investigaciones sin trabas. Y asistentes, claro. Aunque podré aportarlos por mi cuenta, en su momento. No creo que nuestra organización esté dispuesta a... ¡Tonterías! Todos somos hombres de ciencia. Coja su abrigo y lléveme a mis aposentos, doctor. Gesticula con un palo puntiagudo. Aquí empieza nuestra labor. Fin de registro. Nota del entrevistador. Si bien SCP-049 es capaz de comunicarse de un modo muy humano, hay una sensación de inquietud que le viene a uno en su presencia. No se equivoquen, hay algo siniestro en este ente. Adicionalmente, hemos confiscado ese palo con una punta que iba sacudiendo SCP-049, en parte por los protocolos estándar de incautación sobre las posesiones de anomalías, y en parte porque SCP-049 resultaba peligroso con cómo lo movía de un lado a otro. Al ente no le gustó nada al principio, pero se conformó bastante cuando hicimos concesiones en cuanto a proporcionarles sujetos de prueba, que, en el fondo, le damos más para beneficiar a nuestra investigación. Apéndice 049.2. Registro de observación. Durante su contención en el sitio 19, SCP-049 ha pasado un tiempo considerable estudiando y operando en varios cadáveres de mamíferos que le han proporcionado. SCP-049 pasa varios días interviniendo de forma rutinaria, y luego, se convierte o no el cadáver en un caso de SCP-049-2, se pasa días más documentando sus hallazgos en un diario de cuero grueso que guarda en su bolsa de doctor. SCP-049 ha tratado a menudo de compartir sus hallazgos con miembros del personal de la Fundación. A continuación, un registro de varias ocasiones en las que se observó a SCP-049 operando el cadáver de un mamífero. Registro observacional 049.RO.1. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se introdujo un sujeto de pruebas D-85123 en la celda de contención de SCP-049. El ente expresó gratitud sincera hacia todos los miembros del personal de contención e investigación. Notas de observación. SCP-049 empezó interrogando a D-85123 sobre cuestiones médicas mientras empezaba a retirar herramientas de su bolsa. Poco después de terminar estos preparativos, SCP-049 salvó con rapidez la distancia que les separaba y mató al sujeto tocándole la garganta. A continuación, SCP-049 realizó un número de alteraciones considerables a la estructura básica del cadáver del sujeto, introduciendo a menudo fluidos de dentro de su bolsa mediante una bomba manual y tuberías de cobre. El caso resultante de SCP-049-2 se reanima, agitándose y agarrándose de los muros de la cámara con varios miembros artificiales y gimiendo por un orificio oblongo que presenta en su esternón. Durante esta etapa, se ve a SCP-049 tomar notas del caso en su diario y mencionar al personal de investigación lo eficaz que es su cura. El personal de seguridad entró en la cámara para desplazar a SCP-049 para contenerle de nuevo y fueron atacados por el caso reanimado. El equipo de seguridad eliminó el caso de SCP-049-2 y SCP-049 volvió a su contención sin resistencia, afirmando hallarse satisfecho con los resultados. Registro observacional 049.RO.2. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP-049 el cadáver de una cabra fallecida recientemente. SCP-049 expresó gratitud ante este aprovisionamiento. Notas de observación. SCP-049 operó el cadáver de cabra durante varios días, lo que resultó en un caso de SCP-049-2. SCP-049 expresó hallar placentero este desenlace, si bien reconoció que la enfermedad estaba en su etapa incipiente.
Mi práctica como veterinario es rudimentaria, pero el paciente respondió bien al procedimiento. Registro observacional 049.RO.3. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP-049 el cadáver de un orangután fallecido recientemente. SCP-049 manifestó gratitud ante este aprovisionamiento, dadas las similitudes entre el orangután y la fisiología humana común. Notas de observación. SCP-049 se pasó varios días operando el cadáver de orangután, reanimándolo varias veces. Sin embargo, SCP-049 no parecía satisfecho con los resultados experimentados, retomando su trabajo con la criatura 3 veces tras su reanimación inicial para realizar tareas adicionales. Cuando se vio incapaz de reanimar el cadáver una 5ª vez, SCP-049 devolvió el cadáver a la Fundación para que se le incinerase, afirmando: «He aprendido mucho de esto, pero me temo que mi optimismo inicial era infundado. No había encontrado nunca tan tamaño bache en mi camino hacia la cura. Tener más sujetos como este me serían de una enorme ayuda para facilitar mi investigación». Registro observacional 049.RO.4. Resumen. Sujeto SCP-049. Prefacio. Se proporcionó a SCP-049 el cuerpo de un bovino fallecido recientemente. SCP-049 manifestó sentirse algo molesto ante este aprovisionamiento, pero lo aceptó de todos modos. SCP-049 había declarado su deseo de trabajar con sujetos humanos varias veces entre esta ocasión y el aprovisionamiento de un orangután, destacando su descontento cuando no le fueron proporcionados. Notas de observación. SCP-049 pasó varios días operando el cadáver bovino, deteniéndose solo para cenar galletas saladas, tocino salado y queso duro. SCP-049 ha manifestado que no requiere sustento alguno, pero que lo disfruta y que encuentra que la comida le ayuda a centrarse en la intervención. SCP-049 empezó embalsamando el cadáver, viéndosele sacar cierto número de jeringas largas de su bolsa, cada una llena de un fluido oscuro y viscoso diferente. SCP-049 describe estos fluidos como esencias de los humores y explicó que la pestilencia puede traer un desequilibrio sistémico. En tal caso, antes de que pueda darse la verdadera curación, uno ha de hallar los humores equilibrados o el cuerpo rechazará la cura. SCP-049 añadió a esta afirmación: esto, por supuesto, es conocimiento elemental para el galeno pragmático. Pensaba que habrían aprendido de esto durante su educación. Durante los días siguientes, SCP-049 pasó un tiempo notable ajustando los órganos del cadáver bovino con una serie de instrumentos metálicos grandes. 8 días más tarde, SCP-049 sacó un pararrayos que el Dr. Ham intercambió por una picana atada a un alargador y con la que golpeó el cadáver en varias ubicaciones. Esta acción tuvo el efecto aparente de reanimar al bovino, que volvió a caminar pese a la inversión de su cabeza y la reorientación de sus miembros. Entrevista de seguimiento. Inicio de registro. Le hemos visto trabajar ya varias semanas, y a decir verdad no creo que entienda lo que está haciendo. ¿Podría describir su proceso en detalle? Cielo santo, no. El proceso es muy arduo. Como le decía a su asistente, las mejores indicaciones que encontrará sobre mis métodos constan aquí, en mis diarios, pues llevo extensas anotaciones de mi trabajo en ellos. Nótese que los diarios de SCP-049 no están escritos en ningún idioma conocido y que los intentos de lingüistas y criptólogos por descifrarlos han fracasado. Ya veo. Lo que me preocupa, doctor, es que todavía no entendemos qué intenta curar, o cómo se manifiesta, o cómo convertir a estas criaturas en esclavos sin mente y apenas vivientes sirve de algo en este aspecto. ¿Acaso no entiende la pestilencia? Ni siquiera, tras todo este tiempo, doctor, es un horror inenarrable. Un horror que ha mostrado su auténtico rostro muchas veces y que volverá a hacerlo. Estoy bendecido con la sabiduría y el sentido común necesarios para arrancarla y destruirla. Pero muchos como usted no son capaces. Cuán cruel es el juicio, me temo, de quien está en manos de una enfermedad que no puede entender del todo. Con eso no responde a mi pregunta. ¿En qué puede llamar cura a su cura? ¡Es una cura! Ríase de mis esfuerzos si le place, pero no haga de menos el progreso científico que ha traído esta piedad incomparable.
Lo que con miras tan cortas de aquí es una vida mejor que cualquier otra que estas criaturas pudiera haber soñado, maldita como estaba por la pestilencia. Esta criatura ahora está inmaculada, incapaz de extender la pestilencia y libre del terror que habría experimentado de otro modo. Pero si apenas es una criatura, doctor, ni siquiera... ¡No se burle de mí, señor! Usted y sus colegas, como tantos otros, son incapaces de ver más allá de contratiempos menores para contemplar la salvación cuando la tienen ante sus propios ojos. ¿Esperaría a quitar maderos podridos hasta que el salón se derrumbe sobre usted? No. Debe encontrarlos y arrancarlos y reemplazarlos con otros que no conozcan la podredumbre. Y por encima de todo, no se limite a burlarse de la estructura porque tengo una apariencia diferente para usted. Es fuerte, libre de todo mal. Lo siento, no intentaba enervarle, solo intento entender. Sí, bueno, cuide sus palabras en el futuro, doctor. Soy un profesional, pero hasta los profesionales sienten la herida del orgullo cuando tratan con críticas a su obra maestra. Le perdonaré esto como muestra de voluntad entre colegas. ¿Puedo ayudarle con algo más? Pausa y aparta la mirada del Dr. Ham. No, eso es todo. Otro sujeto de pruebas, siguiendo los horarios habituales. Conoce mi preferencia de sujetos con anatomías más humanas. Fin de registro. Nota de investigador asistente. SCP-049 parece querer ayudar a otros humanos, aunque no ha sido capaz de proporcionar un ejemplo concreto de aquello de lo que está intentando salvarnos a todos. Le he estado observando durante varias semanas, y, aunque los resultados no parecen cambiar, SCP-049 sigue diciendo que se acerca a su cura perfecta. Creo que el ente podría ser más consciente de la realidad de estos resultados de lo que nos gustaría que pensáramos. Apéndice 049.3. 16 de abril de 2017. Incidente. Poco después de la contención inicial de SCP-049, el Dr. Ham llevó a cabo cierto número de entrevistas con el sujeto sobre sus propiedades anómalas, y con el tiempo empezó a percibir su malestar con respecto a sus sujetos y a los casos de SCP-049-2. Esto siguió durante meses, sin que SCP-049 demostrase ningún comportamiento agresivo. El 16 de abril de 2017, mientras el Dr. Ham entraba a la cámara de pruebas de SCP-049 para llevar a cabo otra entrevista rutinaria, el ente empezó a mostrarse ansioso y le preguntó al Dr. Ham si se encontraba bien. Siguiendo el protocolo, el Dr. Ham le recordó a SCP-049 que la entrevista era necesaria, tras lo cual el ente se volvió hostil y atacó al Dr. Ham, matándole. Debido a un fallo en el protocolo de seguridad y dado que el Dr. Ham no activó el sistema de emergencia de la cámara, el cadáver del Dr. Ham no fue descubierto sino hasta 3 horas más tarde, y para entonces, SCP-049 ya lo había convertido en un caso de SCP-049-2. Tras este incidente, SCP-049 fue entrevistado por el Dr. Theron Sherman. Entrevistador: Dr. Theron Sherman. Sitio 42. Entrevistado: SCP-049. Inicio de registro. Necesitaré que se explique. No hay respuesta. SCP-049. Se le está indicando que explique sus actos, y le recuerdo que, si no coopera, se le restringirá aún más durante su contención. Mis actos no requieren explicación. Ha matado a Raymond Ham y lo ha despedazado hasta que... ¡Muerto no! No está muerto. Está curado. ¿Curado? ¿Curado de qué? La pestilencia, señor. Pensé que al menos usted entendería la suerte que hemos tenido de que lo detectase antes de... ¿Qué pestilencia? Siga parloteando de esta pestilencia y ni una sola vez se ha podido identificar esta enfermedad como es debido. ¿Qué puede haber visto en él hoy que no haya visto ya tantas veces antes? ¿Qué para quitarle la vida? La pestilencia aparece y progresa de formas imprevisibles y tiene una forma peculiar de entrar en los desprevenidos y... Llámelo como quiera, doctor. Lo que hice fue compasivo. Está curado. ¡Es un vegetal! No espero que le entienda. Usted y su caterva han demostrado una y otra vez que no son hombres de ciencia, sino de emociones. No pueden apreciar los horrores que he visto,
Tantos de los millones que han sucumbido a la pestilencia y han cambiado. ¿Quién es? Su cura le ha costado la vida a Ray. No, buen señor, la he salvado. Usted permitiría que este mundo volviese a la desesperanza, a la muerte, ignorando que he creado un milagro y que la ofrezco con generosidad a los afligidos. Era un hombre salvo, era un buen doctor. Esta disputa, señor. Es un necio y un miope. El doctor Ham estaba enfermo y yo lo curé. Yo soy el único que puede. Mi trabajo debe seguir adelante. Tanto que aprender. Tanto que hacer. Ya es suficiente. Y otros pueden salvarse. Considere sus concesiones pero lo mereces. Podría ser salvado. Puedo salvarlos a todos. Puedo destruir esta plaga de una vez por todas y para siempre. Puedo hacerlo. Solo yo. Le salvé el Dr. Ham. Yo lo curé. Estaba enfermo. Sé que estaba enfermo. Sé que estaba. Y todos están enfermos. Pero puedo salvarlos. Yo puedo salvarlos. Porque yo soy la cura. Fin de registro. Apéndice 049.4. Entrevista del informe post-incidente. La entrevista siguiente es un extracto del informe de incidente del 16 de abril de 2017. La entrevista fue realizada por el Dr. Elijah Itkin y tuvo lugar 3 semanas después de la investigación inicial. Fecha: 7 de mayo de 2017. Entrevistador: Dr. Elijah Itkin. Entrevistado: SCP-049. Inicio de registro. SCP-049. Realizaremos esta entrevista para concluir nuestra investigación de los actos que llevó usted a cabo el 16 de abril y que resultaron en la muerte de un miembro del personal. ¿Tiene algún comentario? Solo que confío en que me permitirán retomar mi trabajo. Me he pasado las últimas semanas reuniendo mis notas y construyendo una nueva teoría sobre cómo la pestilencia puede infectar a alguien de un modo tan insidioso que casi no pude detectarla. ¿Ha experimentado algún remordimiento por sus actos? ¿Por la muerte del Dr. Ham? Sacude la mano. Sí, bueno, la muerte de un colega siempre es lamentable. Pero frente a la pestilencia debemos ser rápidos, doctor, y actuar sin dudas. El Dr. Sherman mencionó en su informe que parecía usted apenado durante su entrevista inicial. Quizás. No lo había pensado. Es lamentable que un colega doctor se infectase, pero el trabajo sigue. Tan lamentable como fue la muerte del Dr. Ham proporcionó perspectivas importantes. Estoy convencido, los sujetos humanos vivos son el único modo de avanzar. Mi cura es de escasa utilidad en la carne muerta. He aprendido todo cuanto pude de su generosa aportación de cadáveres. Mi deseo es tratar a aquellos que viven y sufren por la enfermedad. Me temo que va a verse decepcionado. Oh, doctor, yo no estaría tan seguro. Fin de registro. Esto concluye la sesión de hoy. Gracias por escuchar. Pueden retirarse.